alumnos de cuarto grado. Hoy en el curso de personal social, vamos a hablar sobre el Imperio Incaico. Desde hoy empezamos a hablar del Imperio Incaico. El Imperio Incaico, los incas aprendieron las técnicas de sus antepasados. ¿Quién eran sus antepasados? Fueron las culturas pre-incas, la Paracas, la Chimú, la Chavín. De ellos aprendieron los incas, por ejemplo, en sus construcciones. Edificaron ciudades, templos y palacios. Allí, de esa manera, empieza el Imperio Incaico. Entre los siglos 11 y 12 se posesionaron del valle del Vilcanota, en el Cusco. En el valle de Vilcanota se posesionaron varias tribus de raza e idioma quechua que procedían del lago Titicaca, es decir, de Puno. Todas esas tribus venían de Puno y se posesionaron de Puno, se posesionaron, es decir, se radicaron en el valle de Vilcanota, y que después de un recorrido terminaron por fundar en ese lugar la ciudad del Cusco. Ahí, lo que hoy conocemos Cusco, ahí se fundó la ciudad del Cusco, en ese valle, que sería en el transcurso de pocos siglos la capital de un grandioso imperio. Ustedes saben lo grandioso que fue el Tahuantinsuyo, y gracias a la buena administración es que logró extenderse a distintos países vecinos. El reino del Cusco. Claro que para ser Tahuantinsuyo, la palabra Tahuantinsuyo significa, Tahua significa 4, Suyo significa lo que hoy se llama departamentos, 4 regiones. Eso vamos a ver más adelante. ¿Cómo empieza entonces a formarse el Imperio Incaico? El reino del Cusco. La cultura inca tuvo su sede inicial en la ciudad del Cusco, como ya hemos hablado, en el valle de Huatanay. En el valle de Huatanay, en el valle del Vilcanota. En sus comienzos fue un pequeño estado que tuvo que subsistir en constantes guerras con las naciones vecinas. Por ejemplo, con los chancas. Los chancas eran era un pueblo ayacuchano que pretendían quitarle las tierras conquistadas de los incas. Ellos querían conquistar. Los chancas eran guerreros que vamos a ver más adelante, que aún así ya los incas, que se está conquistando tribus y tribus para formar, por ejemplo, Huaynacapa, Pachacute, aún así los conquistaban a los chancas, a este pueblo guerrero, y nuevamente se sublevaban. Ese era el problema que tenían Inca, que tomaba el poder. Bien, el reino del Cusco abarcaba todo el departamento actual, como dije, del Cusco. Posteriormente se transformó en el Tahuantinsuyo. Como era tan inmenso, comenzaron los incas a conquistar tribus y tribus y tribus, se fue extendiendo. Y como era tan grande, para poder administrarlo, lo dividieron. La palabra Tahuantinsuyo indica Tahua 4, Suyo es región, lo dividieron en 4 regiones. Gracias a la conquista emprendidas en el reinado del Inca Huiracocha y la capacidad del Inca Pachacute,
en esos dos gobiernos se pudo extender el imperio incaico. Vamos a ver cómo fue el origen de los incas, porque hay algo que no se entiende, ¿no? Cómo se originó esto de los incas, porque tenemos varias leyendas, ¿no? El origen de los incas se remonta aproximadamente a fines del siglo XII y a comienzos del siglo XIII. Sus orígenes son muy confusos, es decir, no se entiende, como sucede con todos los pueblos que no tuvieron escritura, porque la cultura inca no tuvo una escritura. Tuvieron algo sí parecido, como es la payariforme, viene de payar, pero en conclusión no tuvieron una escritura. Por eso es que no se entiende, solo quedan relatos mitológicos transmitidos oralmente a través de las generaciones. ¿Y cómo hemos podido entender nosotros mismos también sobre la cultura inca? Por las leyendas, por los relatos mitológicos, y esto se ha ido transmitiendo oralmente a través de siglos y siglos. Los mitos de fundación constituyen una valiosa fuente para el conocimiento del origen de los pueblos, pero hay que interpretarlos debidamente para entenderlos, la verdadera historia que contiene. Dos son las leyendas que explican el origen de los incas. Una es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y la leyenda de los hermanos Aya. Estas dos leyendas tratan de explicar el origen de los incas. La cultura, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo está en la página 106. Según esta leyenda, Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. Así dice la leyenda, y esto lo sabemos hasta actualmente, ¿no? Se va transmitiendo de generación en generación. Salieron del lago Titicaca enviados por su padre el Sol para buscar un lugar adecuado donde fundar el imperio de los incas. Manco Cápac llevaba consigo una varilla de oro. Según el mandato de su padre, que era el Sol, ahí donde se hundiera la varilla, fundarían la capital del imperio. Después de salir del lago Titicaca, caminaron en dirección noroeste, es decir, por el lado donde actualmente es el Cusco. La varilla de oro se hundió al pie del cerro Guanacaure y procedieron entonces a fundar ahí la ciudad del Cusco. Fundada la ciudad del Cusco, Manco Cápac se dedicó a enseñar a los hombres a trabajar la tierra, esto es, las técnicas agrícolas, es decir, cómo sembrar, también la técnica agrícola y pecuarias. Y Mama Ocllo a las mujeres los quehaceres domésticos, como es la artesanía textil, la alfarería, entre otros. Esta es una de las historias que explica el origen de los incas. Otra leyenda es de los hermanos Aya. Cuenta la leyenda que en un tiempo lejano, 4 hermanos y sus 4 hermanas salieron de una cueva cercana al Cusco llamada Pacaritambo. Juntos emprendieron un largo viaje con el fin de encontrar un buen lugar donde vivir.
Y así se desarrolla la historia. El hermano Ayarcachi era muy temido y envidiado por sus hermanos. En fin, esta historia tiene como finalidad entonces, Mama Huaco, la más fuerte de las hermanas, lanzó al aire una vara de oro y todos los hermanos se fueron al lugar donde ésta se había clavado. Al llegar ahí, Ayarauco también se convirtió en piedra, y al final de estos hermanos, los que llegan a sobrevivir es Manco Cápac, ¿no? Es Manco Cápac, quien fue el que fundó, ¿no?, el reino del Cusco. Ayar Manco tenía el nombre original, Manco Cápac era Mayar Manco, pero después en el Cusco él se cambió el nombre por Manco Cápac y dominó por medio de la guerra a otros pueblos que vivían ahí. Mama Oyo también, los dos sobrevivieron. Al final de los 4 hermanos, los dos sobreviven y fundan la ciudad del Cusco. Ese es el resumen de las 2 leyendas que dan el origen de los incas. Tenemos una actividad en la página 108. Tenemos una tarea, la desarrollan. En la página 109, en la página 110, hasta allí. Hasta la página 110 es la tarea. Entonces repito, la clase desde la página 105 hasta la página 110. También tenemos una tarea sobre Manco Cápac. Ahí tiene su biografía, la leen, la interpretan y desarrollan también la página 111 hasta la 112. Bien, entonces a trabajar para que ustedes puedan entender, leer, por favor, comprensión de lectura, desde la página 105 hasta la página 112. Hay que leer para poder desarrollar sobre la leyenda de Manco. Las 2 leyendas tienen que ser con forma concreta. Ahí está en la tarea que tienen que desarrollarla, pero la hacen en forma concreta. Significa no extenderse mucho, lo más elemental. Bien, alumnos, entonces hasta la próxima clase.